Bueno, además, para que sepáis más cosas y cosas que hago, colaboro con Speculative Futures. Lo del tema de diseño de futuros, aunque suena así muy, ¿no?, fantástico, es una rama, es una disciplina dentro del diseño, que está muy ligado a la parte de estrategia y futures thinking. Y básicamente lo que me dedico en esa parte es a investigar y a anticipar posibles escenarios para que las empresas y las personas podamos tomar decisiones con más información y que no estemos un poco nadando, ¿no?, a la deriva y que nos sorprendan los cambios que vienen. Y bueno, sí, colaboro con un montón de cosas. Bueno, doy clases en una escuela danesa y me apunto a un bombardeo. Eso es lo que me define. No paro. Y igual lo que más me define, bueno, una de las cosas que me ayuda a definirme es, por ejemplo, esta lista, ¿no?, de trabajos, de puestos que he tenido en mi vida. Este es un pantallazo de LinkedIn. No sé si conocéis LinkedIn, si ya tenéis algún perfil, pero bueno, es una red social profesional en la que pones pues, tu carrera profesional, tu carrera como estudiante, qué has hecho, dónde has participado, cuáles son tus gustos. Y en realidad lo que haces es pues, que te muestras hacia el mundo, conectas con más gente y es muy fácil pues, encontrar trabajo o ver un poco cómo está el paradigma laboral, ¿no? Entonces, esto es un pantallazo de todas las cosas que he hecho y fijaros, llevo trabajando 8 años, 8 o 9 años. Por lo tanto, o sea, no sé, habré pasado en un sitio, yo qué sé, por año o algo así, ¿no? Estoy viendo ahora. Y la razón por la que cambio es, bueno, en todos ellos he aprendido una barbaridad. Todos ellos, todo, absolutamente todo, desde la cosa más pequeña hasta el proyecto más grande en el que haya estado, todo me ha servido para aprender. Y sobre todo, lo que os quiero explicar es que todo lo que os vaya a mostrar a partir de ahora mismo y lo que vamos a ver durante estas semanas, os lo cuento desde mi propia experiencia, desde la mayor honestidad y aunque os voy a mostrar cosas que sí que tienen que ver con el liderazgo y la gestión de equipos de manera más teórica, lo que os quiero contar es que yo voy a hacer todo lo posible para filtrar y enseñaros y mostraros todo lo que creo que es útil y que luego vosotros lo hagáis y lo desarrolléis como os dé la gana, que eso es lo que he hecho yo y creo que ha funcionado. Y la gente que veo a mi alrededor también, ¿vale? Tenemos que quitarnos como esos corsés, esas cosas que no nos dejan ni entender por qué hacemos lo que hacemos, ni cómo estudiamos, ni cómo trabajamos, sino que lo hagamos de una manera como libre. Entonces, ¿cómo os contaba? Esto es una lista de cosas en las que yo he participado y he estado empecé desde lo más bajito, es decir, como trainee en prácticas, y he pasado por ser junior dentro de un equipo y menos junior, senior, llevar un equipo por mi cuenta, hasta el punto de emprender y montar lo que, bueno, pues Invisible, que es mi proyecto al fin y al cabo, ¿no? Entonces me he visto en mogollón de situaciones distintas y sé perfectamente por lo que podéis pasar. Y no tanto a nivel profesional, sino también como estudiantes, porque yo no paro de estudiar. Es decir, yo hice mi carrera en el IED, pero a la vez me he hecho cursos, másters, y no hace falta que sea nada muy oficial. Yo estoy cada vez que sale un curso yo me apunto. Entonces también sé que es un poco vivir en la incertidumbre como estudiante y demás, y sé que es trabajar en equipo, sé que es trabajar de manera individual. Entonces, lo que quiero mostrar es un poco algo que os inspire. Entonces, quiero empezar esto contándoos que detecto o existen distintos perfiles, ¿no? Somos de una manera distinta cada uno cada uno de su padre y de su madre, y eso está genial, ¿no? Hay una diversidad de perfiles enorme a la hora de encontrarnos en una clase, en un trabajo, en una oficina y demás. Algunas personas están, lo que les define es que están centradas en conseguir resultados, es decir, se enfocan más en el rendimiento, ¿vale? Otras personas, lo que les caracteriza como a la hora de definir o analizar cómo trabajan y cómo se comportan y cómo actúan en grupo, ya os digo que tanto en una clase como en un trabajo, es establecer orden, es decir, lo que priorizan o lo que se les da bien es los procesos, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de personas que están o que definen muy bien lo que se espera en el entorno profesional o educativo, ¿no? Es decir, que las personas que se definen por conseguir resultados, que hacen que las metas que nos hayamos marcado se cumplan y que son capaces de entender cómo mejorar el rendimiento, y aquellas que establecen un orden, que se enfocan en los procesos, es decir, de cómo se hacen las cosas, con quién, cuánto tiempo y demás. Y hay otro tipo de personas
yo creo que están enfocadas en el tema de la ayuda, de la empatía, de ayudar a los demás. Están enfocados en las personas y en generar un impacto positivo en ellas, tanto un grupo, es decir, un equipo, una empresa, o incluso en el impacto positivo que puede tener el trabajo en el planeta. Entonces, me da la sensación, y esto ya sí que os hablo así como más a nivel personal, que todas las narrativas, todos los relatos, esas historias que nos contamos como que lo que es tener éxito, lo que es ser un líder hoy en día, muchas de ellas vienen pues de un modelo anglosajón, de lo que hacen en Estados Unidos, de lo que hacen en Inglaterra, es decir, en esos países que tienen unas industrias muy fuertes, capitales muy potentes, donde son el epicentro de todo lo que ocurre. Y, por ejemplo, me viene a la cabeza Silicon Valley, ¿no? Es decir, ahora mismo tú abres cualquier periódico, blog, en fin, todo donde podemos leer qué es lo que está sucediendo, quién tiene éxito, quiénes son los líderes. Tú lees un Forbes, ¿no? Que es una revista que siempre hace un ranking de las personas más influyentes, más famosas, más ricas y tal. Y siempre aparecen estas personas. Elon Musk, ¿no? Que es el creador de, por ejemplo, los coches Tesla, del Hyperloop, no sé si lo habréis visto hace poquito, pero del Neuralink, que es un implante cerebral, ¿no? Que se conseguirá hacer en un tiempo como para hackear de alguna manera el cerebro y mejorar las capacidades, o incluso es el precursor de los viajes a Marte. Mark Zuckerberg, que es el fundador de Facebook, y Jeff Bezos, que también, ¿no? es el que creó Amazon. Todos ellos son indiscutiblemente líderes por la capacidad, por lo que tienen entre manos, por la importancia que tienen sus empresas, por el impacto que generan. Pero para mí deberíamos revisar y analizar un poquito qué significa que tengamos estos ejemplos como líderes. Porque para mí estos tres casos simbolizan como el éxito a través del rendimiento, a través de los procesos, a través del dinero, pero no hacen mucho balance en las consecuencias que están teniendo a nivel social, económico, medioambiental a través de sus proyectos. Quiero decir, Mark Zuckerberg indiscutiblemente tiene uno de los productos digitales y las plataformas más grandes o más importantes que conocemos o que va a haber en la historia, pero habréis visto en las noticias que han llegado incluso a juicio ha sido polémica y sigue siendo polémica, y de hecho es como el centro de muchísimos documentales ahora mismo, por al final las consecuencias y las implicaciones que tiene una plataforma como Facebook, como Instagram y demás a nivel social, todos los problemas o bueno, cosas arraigadas por el uso de estos productos digitales. Entonces, una persona que sigue adelante sin cambiar el rumbo de las cosas, aun sabiendo que tiene un impacto bastante negativo, para mí no debería ser, aunque son líderes, no deberían ser nuestros ejemplos. Igual que Jeff Bezos, indiscutiblemente, tiene millones de personas a su cargo, funcionan como un tiro, es decir, o sea, como líder de una empresa, como jefe de una empresa, no lo discuto. Pero es verdad que luego podemos ver mogollón de artículos y entrevistas de gente que ha trabajado en esta compañía diciendo pues, que se trabaja de manera infrahumana, saben que están automatizando mogollón de puestos de trabajo y están de alguna manera destruyendo el ecosistema laboral de algunas, bueno, pues a nivel en general, pero sobre todo de ciertos sitios donde están. Entonces, estas personas que son conscientes de ello y no lo paran, para mí es digno de analizar y de no tomar todo en cuenta de por qué se les considera líderes. Son líderes desde estos puntos de vista, es decir, son buenos consiguiendo resultados y son buenos estableciendo orden y trabajando con procesos definidos. Pero para mí, os propongo que valoremos otras cosas y que construyamos otra visión de lo que es un líder o una líder basado en los tres pilares y poniendo mucho foco en esa parte de estar enfocado en las personas y en el planeta. Es decir, ser conscientes del impacto positivo que generamos a través de nuestro trabajo, sin olvidar que tenemos que ser personas centradas también en conseguir los resultados a través de nuestro trabajo y a utilizar en la medida de lo posible los procesos, el conocimiento que tenemos para ello, ¿vale? Entonces os quiero proponer otros ejemplos, otras personas que para mí sí pueden ser o pueden ejemplificar lo que, o simbolizar lo que puede ser un líder o una líder en estos momentos. Y me imagino que algunos lo conocéis más, otros menos, pero yo os lo voy contando. Jacinda Ardern es la primera ministra de Nueva Zelanda
Y si la buscáis ahora vais a ver un mogollón de artículos y entrevistas en la que se repite una frase que ella dijo en su momento y es, entrecomillado, ¿eh? Ella dice, sé fuerte, sé amable. O sea, su punto de vista a la hora de llevar su política y a la hora de gobernar está basado más en el impacto y en el compromiso social, sin olvidar otros aspectos que tiene que tener en cuenta a la hora de ser una persona tan importante, ¿no? en el gobierno de un país, pero su política está centrada en el compromiso social y se nota incluso a la hora de llevar a cabo su trabajo y de lo que ella considera como importante y a medir dentro del bienestar de un país. Larry Fink, que es el presidente de uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, que se llama BlackRock. Esto, por ejemplo, puede sonar un poco comprometido, decir, bueno, es un líder, porque al principio yo tomaba esta persona como los anteriores, ¿no? Es decir, alguien muy poderoso y que lleva a cabo su trabajo un poco sin leer las consecuencias, sobre todo trabajando en un fondo de inversión, es decir, puede haber muchas lecturas de esto. Pero luego te das cuenta de que él es muy consciente de su posición y del impacto que tiene cualquier cosa que dice y hace, y trabaja desde ahí para concienciar a las demás personas que tiene, ¿no? que tiene cerca, y escribe todos los años lo que se llama la carta a los CEOs y le dedica unas palabras a esos grandes CEOs o personas muy influyentes y que tienen, ¿no? Empresas y que trabajan en industrias muy, muy poderosas, y les escribe unas palabras como para que se den cuenta de cómo va el mundo, cómo funciona ese año, qué tienen que tener en cuenta. Y este último lo que les ha dicho es que hay que trabajar con un propósito, que hay que tener un propósito de impacto positivo, que no vale hacer las cosas por hacer y que ganar el dinero ya no es suficiente, sino que hay que colaborar y trabajar para generar un impacto positivo. Incluso, lo que quiero decir es que incluso teniendo una posición en la que, bueno, pues trabaja, por así decirlo, hablando en nombre del dinero, utiliza todas sus herramientas para impactar, para influir a los demás y que se hagan las cosas de una manera distinta. Luego, por ejemplo, Rose Marcario, que es la CEO de Patagonia. Patagonia es una marca de ropa que en su momento, o sea, hace años fue una marca de ropa de montaña o de ropa técnica para montañismo, nieve y demás. Y bueno, poco a poco se ha hecho como más fashion, por así decirlo, ¿no? Yo tengo camisetas, una mochila y demás. El tema está en que eran muy conscientes, o sea, por ejemplo, la gente que utilizaba o que trabajaba en Patagonia eran también personas que estaban muy en contacto con la naturaleza, porque eran personas a las que les gustaba pues, el alpinismo, la nieve, la montaña y demás, y los propios trabajadores y quien fundó la marca, ¿no? Y se dieron cuenta de que no podían amar una cosa como era la naturaleza y luego trabajar y generando una industria en torno a la ropa y a este tipo de material, haciendo todo lo contrario y algo que no beneficiase al medio ambiente. Entonces, lo que decidieron es cambiar de estrategia y fomentar que entre las personas que comprasen su marca, que reutilizasen las cosas, que reparasen la ropa, que no entrasen en la dinámica de comprar y tirar, sino que ellos hacían ropa para que durase muchísimos años y así fuésemos más sostenibles, ¿no? Poquito a poquito. Incluso ahora cada vez son como más políticos, en el sentido de que se mojan más en los asuntos que tienen que ver pues un poco con a nivel social y político y demás, y han cosido incluso en las etiquetas de la ropa de bota con cabeza, ¿no? Esto, bueno, ellos son de una rama o un tipo de o apoyan un tipo de política, pero la cosa es que son muy conscientes del impacto que tienen como marca y como industria, hacen todo lo posible para mejorar un poquito, cada vez, o sea, en la medida de lo posible, desde su propio trabajo. Y Vandana Shiva, que es una mujer india, es física, es escritora, es filósofa y ya activista medioambiental. Y también se la considera una de las líderes más influyentes hoy en día, pues precisamente por su posición en la que ha tenido que, bueno, hacerse un hueco, quizás por su situación cultural y, bueno, ya no solo un hueco, sino que sabe muchísimo por su trayectoria y su experiencia, y es una de las activistas más influyentes en temas del medio ambiente y de sostenibilidad, ¿no? Entonces, como veis, bueno, os estoy contando personas
como ya os digo, que se consideran líderes, pero claro, me diréis, claro, es que esta gente tiene un puestazo o está en una situación de privilegio, tiene un poder brutal, claro que esto es liderar. Pues os quiero contar que eso no tiene nada que ver. O sea, el liderazgo no tiene nada que ver con el puesto que tenemos. Es decir, no consideréis que esas personas han empezado a liderar o a ser considerados líderes porque han llegado a ser presidentes, CEOs, activistas o premios Nobel. No tiene nada que ver. Y os quiero poner ejemplos para que veáis que el liderazgo tiene mucho más que ver con una actitud y con una intención frente a lo que haces con tu trabajo del día a día y no tanto con el puesto que se tiene dentro de una empresa, una organización o una estructura. Por ejemplo, Hermanas Arce son unas chicas, yo las vi comenzar, de siempre tuvieron un Instagram en la que colgaban recetas y cosas que hacían juntas desde su casa, pero su sueño era, más allá de montar un restaurante, ellas lo que querían era cuidar a la gente a través de la comida. O sea, querían dar a la gente una comida rica, sana, y hicieron todo lo posible para montar un restaurante y un café que tienen aquí por el barrio de Justicia. Y si tú las ves, son ellas dos. Se montaron de principio a fin lo que era montar un negocio, conseguir un local, hacer la estrategia, el plan de negocio y demás, la gestión con los proveedores y tal. Y hay 3 personas más trabajando dentro del restaurante. Y son una familia. Y para mí ellas son líderes porque tuvieron muy claro el propósito que tenían en la vida, tenían muy claro y tienen muy claro lo que quieren conseguir con su trabajo, que es cuidar a las demás personas a través de una dieta saludable y generar un espacio de tranquilidad y de bienestar en el local en la medida que ellas puedan. Y llevan eso o expanden eso a la forma que tienen de trabajar con el resto de personas que tienen contratadas. Tú las ves y son al final 5 amigos que están trabajando y todos tienen como su labor, ¿no? Son como útiles ahí. Por ejemplo, otra persona que me parece líder indiscutible, Javier Goyeneche, es el fundador de EcoAlf. No sé si lo conocéis, pero bueno, es una marca de ropa sostenible que lo que hace es que utiliza botellas de plástico o, bueno, plásticos que vienen de distintos sitios, los convierten en fibra y con eso fabrican la mayoría, bueno, por no decir todas las prendas que venden en la marca. Y es un lema que ellos tienen de, igual que es no hay plan B, pues para ellos es no hay planeta B, ¿no? Que tiene una apuesta muy fuerte por ello. Y la verdad es que para mí es líder, lo primero porque, bueno, también se analiza la forma que tienen estructurada la empresa, el cómo trabajan, cuáles son las políticas de cómo son las tiendas, cómo trabajan los empleados y demás, tiene mucho que ver con la filosofía que tienen de que todo sea sostenible en la medida de lo posible y de dar un poquito o de aportar un poquito de sostenibilidad desde el trabajo que hacen, ¿no? Y es una persona influyente porque se dedica al final a dar charlas, clases y demás, al margen de todo el trabajo que hace en la empresa, para concienciar a las demás personas en términos de sostenibilidad. Y decís, vale, estos 2 ejemplos que son de una escala mucho menor que todos los que os he puesto de Facebook y luego ya ves Bandana Shiva y Larry Fink, que por supuesto ya es otra escala muy distinta, pero para mí todas estas personas se pueden considerar y son líderes indiscutibles. Pero alguien o personas que no están ligadas a ese puesto o a ese rol tan visible, ¿no? Y al final tan detectable como que son líderes, os quiero poner otro ejemplo, que son los sanitarios ahora mismo en todo lo que está ocurriendo en la pandemia. Si os fijáis, en los hospitales han tenido un montón de protocolos y siguen teniendo formas de trabajar en las que tienen que trabajar en equipo sí o sí, porque si no, ahí no hay manera de salir adelante. Y estoy segura por lo poquito que conozco, ¿no?, el mundo sanitario, pero siempre hay jefes de planta y personal que está un poco a cargo de otra y se tienen que coordinar de alguna manera y gestionar. Y para mí esas personas que están al mando, entre comillas, del resto de equipos en una situación tan chunga como hemos estado viviendo ahora, son líderes porque han tenido que darles la confianza y la seguridad absoluta de, pase lo que pase, estamos juntos y tenemos que ver entre todos cómo se hace esto. O sea, nadie sabe más que nadie, nadie ha salvado a alguien más que otra persona, es decir, ahí están todos juntos colaborando y una situación un poco que se les escapa de las manos, ¿no? Entonces, para mí esa persona que les ha dado las herramientas y la confianza como para querer ir todos los días y saber que aunque su vida esté en peligro, tienen que trabajar en equipo, pues son líderes, vamos, sin ninguna duda. Y luego, por ejemplo, al margen de creencias, que quiero decir, aquí cabe absolutamente todo,
Pero, por ejemplo, el padre Ángel ya sí que es un ejemplo que no está vinculado a absolutamente ninguna empresa, ninguna marca, ninguna estructura que podamos como detectar algo así como algo profesional, ¿no? Que tenían los otros ejemplos. Pero es una persona que, como hemos visto al principio en esas 3 bolitas que os he enseñado, lo que quiere es cumplir las metas a través de unos procesos definidos y de trabajar y de colaborar con los demás, pero su foco y su propósito último es ayudar a las demás personas. Entonces, aunque parezca o a veces no se tome en cuenta a la hora de, pues, de leer cierta literatura sobre liderazgo, gestión de equipos y demás, creo que este tipo de liderazgo y de ejemplos hay que tenerlos en cuenta porque precisamente son los que trabajan de manera más altruista y lideran francamente bien. Entonces, lo que quiero dejar clarísimo, y ya después de estos ejemplos creo que ya está más definido, es que el liderazgo no tiene nada que ver con el puesto. No esperemos a liderar cuando nos suene la palabra jefe, cuando nos suene la palabra equipo, nada que ver. Esto empieza desde uno mismo y una misma, tanto en clase, es decir, vosotros ya tenéis que estar sintiendo que podéis y que debéis liderar, y como os digo, es aprendiendo a gestionar y a trabajar con procesos definidos y a gestionar el conocimiento que tenéis, a conseguir unas metas que os marquéis y sobre todo con la intención de ayudar y de crear un propósito positivo. Si hacéis eso ya estáis liderando, incluso estando en segundo de carrera. Es lo que os quería poner. Bueno, está para simbolizar que vosotros ya estáis, desde que ha empezado esta charla, estamos empezando a ser más conscientes cada vez más que estáis en una posición de liderazgo y de gestión de equipos. Y al final, una cosa que tenemos que tener siempre muy claro, que el líder, la líder, incluso ya no hace falta ni hablar de eso, cualquier persona que esté trabajando con los demás, cuando estemos en una situación de trabajar en equipo, de colaboración y demás, y nosotros mismos, lo que nos, como por así decirlo, nos ayuda o lo que perseguimos todo el rato es sentir que agradamos o las demás personas lo que necesitan es sentir que agradan, sentirnos útiles y sentirnos significantes. Siempre que le demos la oportunidad a los demás con los que estemos colaborando, ya os digo, en una clase, en un equipo, en el trabajo, en una iniciativa fuera de donde estemos, siempre que a las demás personas les hagamos sentir así, agradables, útiles y significantes, ya de primeras estamos liderando de una manera muy sana, que eso es lo que quiero que aprendamos en estas semanas. Y ya veremos los aspectos como más teóricos de lo que se considera o lo que podría ser liderar. Y tengo aquí una definición propia, pero bueno, yo creo que esto ya lo vamos a poder encontrar en más sitios, ¿no? Pero liderar se trata de crear el entorno y las condiciones para que todo el mundo pueda sentirse a gusto y empoderado y así generar impacto positivo. O sea, lo que debe hacer un líder o una líder es generar un entorno en la que todo el mundo se sienta capaz de hacer las cosas y se sienta bien como para hacerlas. Y entonces, si tienes ese mix, es imposible no generar entre todos un impacto positivo. Lo de impacto positivo voy a hacer mucho hincapié, porque tal y como están las cosas, y os lo digo ya, esto sí que es como parte de experiencia propia después de haber pasado por muchas empresas y no solo de un sector único, sino que al final colaboro con muchos con profesionales que vienen de distintos ámbitos, te das cuenta de que hay una preocupación generalizada pues por todo lo que está pasando a nivel medioambiental, político, económico, es decir, no, bueno, hay una crisis que se puede notar y yo creo que desde nuestro trabajo tenemos que poner todos un granito de arena para generar un impacto positivo. Entonces, para mí, ¿qué no es liderar? Bueno, insisto, siempre digo para mí como si me lo estuviese inventando, es decir, no, esto ya es lo que se considera, bueno, más teoría sobre liderazgo y gestión de equipos, pero os lo quiero contar desde mi propia experiencia, en el sentido de creedme que puedes ver estas dos versiones y una de ellas no es liderar. No es liderar, mandar sobre los demás, estar en el primer puesto de la jerarquía, es decir, ser jefe o jefa, eso no tiene nada que ver con liderar. Tener más éxito que el resto. Liderar un equipo no te hace que tengas ni más fama, ni más éxito, ni más dinero, ni nada por el estilo. Tener la última palabra sobre todo, es decir, por mucho que gestiones equipos o lideres o que que intentes crear ese entorno, ¿no? para trabajar, no significa que debas tener la última palabra en absoluto. Ni un líder jamás busca culpables, ni señala cuando algo falla, ¿vale? Lo que sí hace un líder y lo que sí debe considerarse como un liderazgo sano
es dar libertad a los demás. Al final ese espacio donde se generan, donde se dan esas condiciones para trabajar y sentirse a gusto, tiene que ser un espacio de libertad para que todo el mundo pueda hacer. Y eso es lo que os decía antes, de sentirse útiles y significantes. Un líder es el que está detrás de la escena orquestando, es decir, no pierde nunca el foco y sabe lo que está pasando, pero siempre está como detrás, ¿no? No está en el punto de mira. Luego un líder es una persona que celebra el éxito del equipo. No se atribuye el éxito a sí mismo o a sí misma, sino que se alegra del éxito del equipo. Al final es el resultado de un trabajo en equipo. Inspira al resto y sobre todo ayuda a entender y a normalizar los errores. Hay que generar una cultura en la que el error y el fallo es algo normal, es natural, y el líder o la líder no tiene que ser alguien que castigue ni que señale, tiene que entender de una manera súper sana y superhumana que eso le puede pasar a cualquiera. Así que yo creo que hay algo, pues, como que está mal interpretado y como os he dicho al principio de esto, creo que trabajamos de una manera por inercia y que aunque esto no se aprende, no tenemos un manual de cómo trabajar, sí que es verdad que nos contamos muchas cosas de lo que es un trabajo y lo que se espera en un trabajo y de un jefe, una jefa. Y hay muchas cosas que se han ido desvirtuando y el hecho eso de dar órdenes, de tener la última palabra, de tener que tomar decisiones, sí, pero no. Creo que hay una forma de hacerlo más sana y tenemos que aprender a hacerlo. Y ya os digo, no hace falta que toméis esto como ejemplo de lo que sucede solo en las empresas, en las organizaciones, sino que esto ya tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar en equipo en la clase, en la carrera. Y además que, bueno, os faltan un par de años y hay muchísimas situaciones en las que os vais a tener que ver colaborando y trabajando y tenéis que tener en cuenta todos estos aspectos de qué es liderar de una manera sana. Y sobre todo, algo que debe tener en cuenta el líder o la líder, que es esa persona que da el espacio y la oportunidad y un poco las herramientas para que todo el mundo pueda llevar a cabo una actividad de manera sana, consciente, sintiéndose bien y con un impacto positivo, es que el mundo es complejo. A esto me refiero a que hay muchísimas cosas que están relacionadas, que entran en juego entre sí y que no debemos mirar nuestro trabajo desde un único punto de vista, sino que tenemos que entender que para trabajar de manera colaborativa y para estar con los demás y para generar un impacto positivo, hacen falta comprender muchas cosas que pasan, tanto a nivel individual como grupo, como sociedad y en el mundo. Y eso es lo que vamos a hacer, o lo que voy a explicar que vamos a hacer en este programa de 7 semanas. Vale. Al final está diseñado para que poco a poco, todos los que nos vamos uniendo a este programa, vayamos incorporando capas de conocimiento de menos a más, o bueno, no de menos, pero de lo que es más fácil, porque vamos a empezar desde el yo, el autoconocimiento, hasta algo que es muy complejo de ver, que es el tema de, pues eso, del mundo, de los grandes problemas que estamos viendo como sociedad, en el planeta, incluso futuro, que es algo que está muy relacionado con lo que hago, que es anticipar posibles escenarios de lo que puede llegar a pasar, nuevas formas de hacer y demás, ¿no? Entonces, la primera semana vamos a empezar con el trabajo del yo y es el autoconocimiento, la exploración de nuestra propia persona, de cómo somos, cómo hacemos las cosas, por qué hacemos así y un poco entendernos, ¿no? Solo de esta manera, entendiéndonos a nosotros, podemos pasar a la siguiente semana, que es trabajar sobre el nosotros, que es el tema de la colaboración. Entonces, una vez que hemos generado esa empatía hacia nosotros mismos y podemos entendernos un poquito mejor, somos capaces de ponernos en el lado de los demás y, por lo tanto, generar situaciones de colaboración bastante más interesantes. Si no hemos hecho antes ese tipo de exploración de entender por qué somos así y qué nos ha llevado o qué nos gusta, qué hacemos y demás, no nos podemos poner en los pies de los demás y por lo tanto no se genera empatía. Entonces, la segunda semana vamos a trabajar sobre la colaboración. Subimos un poquito más ese escalón y trabajamos sobre las organizaciones, que es donde nos vamos a encontrar nosotros como individuos con los demás, con los equipos, trabajando, y eso sí que va a ser el primer contacto que vamos a tener con lo que sí que se considera liderar dentro de una organización, ¿no? Tiene que ver con la inteligencia organizativa, nuevas formas de trabajo, por ejemplo, el teletrabajo, trabajo para una empresa de manera autónoma. ¿Qué más? Vamos a ver cómo funcionan recursos humanos,
la forma en la que trabajan ciertas empresas. Luego más adelante os voy a contar quiénes van a venir a dar las charlas. Un poquito más allá, vamos a hablar sobre aspectos sociales, ¿vale? Es decir, todo esto que estamos haciendo y que lo vamos a ver lo vamos a enmarcar en todas las organizaciones, y esto lo podéis llevar también al ámbito universitario. Al final somos muchas personas trabajando y colaborando y con un impacto hacia algo, ¿no? Entonces es muy importante entender los aspectos sociales, el impacto social y el pensamiento crítico. Al final hay como una serie de detalles o de elementos a tener en cuenta, que son el tema de la diversidad, de la inclusión, bueno, y un poco los efectos que tienen o las cosas que están pasando a nivel social que no es que nos vayan a afectar, pero que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar y de estar con más gente que no son como nosotros o que nosotros no somos como el resto. Subimos un poquito más la escala y vamos a ver todo lo relacionado con el mundo, es decir, esa complejidad, ser más conscientes de todos los elementos que entran en contacto a la hora de pensar qué está ocurriendo en el planeta y que vamos a influir de alguna manera desde nuestro trabajo, nuestras decisiones, lo que hacemos tanto de lunes a viernes como de viernes a domingo. Todo influye, ¿no?, en lo que está pasando en el planeta y tenemos que empezar a trabajar siendo conscientes de esa complejidad y quizás con una perspectiva desde la sostenibilidad. Luego, el futuro. Si todo esto que os he explicado antes son cosas observables, es decir, de todas estas capas somos partícipes porque estamos dentro como individuos, tanto de la parte más pequeña, que es desde el yo, hasta el mundo, somos ciudadanos y por lo tanto pertenecemos a eso. El futuro ya es un plano que, aunque es imaginario, todavía no ha llegado, es posible imaginarlo, en el sentido de todo aquello que veamos que no funciona, que podamos cambiar, que nos interesa cambiar como personas, lo podemos hacer. Y simplemente hay que ordenar eso que sabemos y proyectarnos al futuro. Y luego todo esto que os he contado, realmente cuando se tiene un impacto es cuando se comunica. Cuando todo esto que se ha trabajado realmente se comunica a los demás y los demás lo toman como ejemplo. Y servimos como punta de lanza para que otras personas hagan lo mismo o desde puntos de vista parecidos y entre todos tengamos un impacto súper positivo. Entonces, el último punto es el impacto, y basado en la comunicación, cómo comunicamos todo esto que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, os quiero contar la estructura de cómo va a ser las semanas. Dejadme un segundito que veo la hora, perfecto. Yo me puedo poner aquí a hablar y podemos estar hasta el domingo, si me dejáis. Así que os quiero contar la estructura de cómo va a ser el programa cada semana. Los lunes, hoy es una excepción, pero los lunes yo invito a un profesional o una profesional que conozco, de personas con las que yo ya he colaborado, trabajado y demás, y le invito a que os dé una charla sobre cada uno de los temas que os acabo de enseñar aquí, ¿vale? Es a nivel de inspiración. Esas charlas, como veréis, yo lo que les he pedido es que sean lo más inspiradores y amplios y que se vayan por las ramas por donde ellos quieran. Porque luego el martes y el miércoles yo os voy a dar una clase que, aunque voy a seguir profundizando en contenido teórico sobre qué es el liderazgo y la gestión de equipos, os voy a proponer un montón de dinámicas y de ejercicios que podéis poner en práctica. Entonces, lunes, salvo esta semana y salvo alguna semana que creo que es fiesta, el lunes lo vamos a pasar al martes, pero el primer día va a haber una charla inspiradora con gente que os voy a traer. Martes y miércoles seguimos con el contenido, pero os voy a proponer ejercicios y dinámicas que luego vais a poder hacer con calma y con tranquilidad. Y os quiero presentar quiénes son las personas que van a venir. Para la semana 1, en la que se trabaja el yo, va a venir Chechu Salas, que aparte de ser, bueno, es que voy a decir de todos que son muy amigos y muy amigas, porque es que aparte de que son amigos, son para chucharlos y llevárselos a casa. Entonces, Chechu Salas es el autor de un libro increíble que se llama La fase cero de tu futuro, que es también un libro que ayuda a través de un proceso de autoexploración y de anticipación de cómo conseguir las metas que nos marcamos, cómo hacer un cambio profesional y demás. Pero aparte es psicólogo y es especialista en creatividad. Ha trabajado mucho tiempo en el ámbito profesional como creativo. Luego, la semana 2... Anda, me he equivocado, aquí he puesto otro nombre, pero bueno, este chico se llama Carlos Murillo, que también es un amigo mío, es que es para llevárselo a casa y comérselo a besos. Es un encanto,
Es diseñador estratégico y coach, que esto es muy interesante, y es experto en transformación cultural de empresas. Por lo tanto, gestiona y entiende muy bien cómo entablar esos espacios de colaboración y de trabajo en equipo. Y es el fundador de una empresa, un proyecto que se llama The Flamekeeper. Y esto os prometo que lo corrijo, que no se llama Chenchu, se llama Carlos Murillo. La semana 3 nos va a hablar Miguel Barreiro, que también muy amigo, es un encanto, y gestiona o desarrolla partnerships estratégicos en Naciones Unidas en la región de Asia-Pacífico. Y nos va, por ejemplo, él nos va a hablar de todo el tema de la persuasión y la negociación, que esto es su fuerte. Él está todo el rato negociando entre países, entre instituciones, organizaciones, al final un poco llegar a término medio, y nos va a enseñar negociación y persuasión. Y esa misma semana vamos a tener 2 charlas, ojalá, si todo va bien, la que está pendiente, pero yo creo que sí, es Isaac Bitini, que es el director de recursos humanos de ING, España y Portugal, y ahora mismo está saliendo en todas las noticias y todas las televisiones porque son la primera empresa grande aquí en España que ha normalizado el teletrabajo a raíz de la pandemia, pero bueno, ya venía de antes, pero 365 días al año. Es decir, los empleados pueden elegir cómo y dónde trabajar y no hace falta ir a una oficina. Y eso os digo, pero vamos, por experiencia, que es lo mejor, una de las mejores cosas que te puede ofrecer una empresa, ¿no? Entonces son como un ejemplo de innovación dentro de estas grandes empresas y de banca. Y nos va a hablar pues de recursos humanos, de cómo se trabaja dentro de las compañías y demás. La semana 4, todo lo que tiene que ver con los aspectos sociales, nos va a hablar Amanda Gigler, que es una chica increíble, ahora mismo está en Ámsterdam, pero nos va a hablar desde allí. Y es la directora ejecutiva del Fondo de Mujeres Kalala. Ella es experta en temas de diversidad e inclusión y de la transformación que tiene que surgir de las empresas para hacer un sitio más inclusivo para las mujeres, por ejemplo. La semana 5, todo lo que tiene que ver con esos aspectos del mundo, es decir, entender la complejidad y sobre todo desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la complejidad del planeta, nos viene a hablar Markel Cormenzana, que también es un amigo encantador, es listísimo y es Transition Designer, que es muy parecido al tema de futuros, lo que hago yo parecido, pero bueno, es mucho más dedicado al tema de la ecología y la innovación. Y trabaja en Holland Design dentro de, eso es uno de sus proyectos, pero da muchas clases, está en varias empresas y demás. La semana 6, Elizabeth Rosselló, una chica increíble, vais a flipar cuando la escuchéis hablar, porque es experta en futuro. Precisamente lo que hago yo, pero ella es como una gurú de esto, ¿no? Nos va a hablar de cómo anticipar, cómo conocer los posibles escenarios de futuro y cómo imaginar todas las posibilidades que nos ofrece el futuro, y es fundadora de Postfuturear. Y la semana 7, que os he dicho que todo esto, lo que vamos a trabajar, tiene un impacto real si somos capaces de comunicarse a los demás y de servir como ejemplo, vamos a trabajar en torno al impacto desde la comunicación con Belén Torregrosa, que es fantástica, a mí me ha ayudado mogollón en mi trayectoria profesional, y es experta en narrativas para el cambio, experta en comunicación y es speaker, ¿no? Habla muchísimo sobre esto. Así que todo esto es lo que vamos a ver, estos son los contenidos, recordad que estas personas van a dar una charla un día, el resto de días vamos a trabajar nosotros como de una manera más práctica, y esto es lo que os quiero representar, que son capas que se suman. Entonces, como líderes, cuando terminéis este programa, lo que tenéis es una capa de conocimiento desde distintas perspectivas, que lo que hace es que no haya ninguna duda que lideráis con todo el conocimiento y el saber ser, vamos, es que es alucinante lo que se necesitan en las empresas ahora mismo, personas que sean capaces de trabajar y de mirar desde estos puntos de vista. Entonces, como os ha dicho Lidia al principio, ¿cómo podemos poner todo esto en práctica? ¿Cómo empezamos a trabajar todo esto? Pues con los retos que os van a proponer. Va a haber una serie de retos, si no me equivoco son 10 retos, donde os vais a poder apuntar por equipos y elegir el reto según lo que proponga y lo que os guste y lo que se os dé bien. Entonces, utilizad todo lo que yo os voy enseñando y todas las personas que se unen
os va enseñando a nivel teórico para ponerlo en práctica en los retos y vais a estar mentorizados por el resto de profesores de la universidad a través de Design Sprints. Vais a hacer como sesiones cortitas para ir resolviendo el reto, poniendo en práctica todo lo que estamos viendo en el programa, pero de una manera como súper concreta. Y nada, pues esto es lo que os quiero contar. Os quería poner un poco que entendieseis mi punto de vista, quién soy yo, cuál es mi intención con todo esto, que conocieseis el programa y quién va a venir a hablar. Y la verdad es que me encantaría que os unieseis pues todos los días. Me apetece mogollón. Y nada, yo he terminado ya. Lidia, te veo aquí. Hola, Steph, ha estado fenomenal. La verdad es que tenemos unas ganas. Si te digo la verdad, me da envidia de que los alumnos puedan hacer todo eso contigo y yo ya pues tengo que hacer otros cometidos. Lo del verdadero liderazgo ha estado fenomenal, que no importa el puesto que se tenga. Perdonad que voy en un coche, pero espero que se me escuche bien. Lo del verdadero liderazgo nos ha gustado muchísimo, por lo menos a mí. Tengo algún alumno que me está chivando que esto tiene pintón, me ha dicho literalmente. Bien. Están encantados de empezar. Y luego, pues estos falsos líderes con los que has empezado, que la foto ya indicaba bastante de pues Bezos o Zuckerberg, pues no sé, me ha gustado mucho ese giro, ¿no? Que no es un triunfo que te dicen los demás, sino un triunfo en otros sentidos, ¿no? Que es lo que luego has explicado. Y luego estaba pensando que todas las personas que vas a traer son tan atractivas que, no sé, a ver si me puedo escapar y puedo asistir con vosotros. Eso, Y eso. nada, que mil gracias por todo, que espero que los chicos estén tan emocionados como yo. Mis alumnos me están diciendo que sí, espero que el resto también. Y nada, muy amable, de verdad, Steph. Y nada, a ver si el COVID no lo permite y nos podemos tomar un café presencial para variar. Eso. Di que sí. Bueno, un placer, Steph, y gracias a todos. Gracias. Mañana nos vemos. Mañana empezamos. Mañana empezamos. Venga, un abrazo a todos. Un beso. Hasta luego. Adiós, Gracias a todos. adiós.